Buenos días, hoy les vamos a hablar acerca de los narcóticos y los alcaloides en la química. Nuestro grupo está conformado por Sara Motato, María Alejandra Gómez y yo, Natalia Zambrano. En primer lugar, vamos a hablar de la definición de un narcótico. Un narcótico es una sustancia que produce sueño, pérdida de la sensibilidad y de la conciencia y relajación muscular. Inhibe la transmisión de señales nerviosas, particularmente las asociadas con el dolor. Estas sustancias pueden ser naturales o sintéticas. Los efectos psicoactivos que generan, como la anestesia o la analgesia, hacen que sea muy frecuente su uso en la medicina, teniendo como objetivo principal aliviar en el paciente un dolor de fuerte intensidad. Aparte de su utilidad legal, los narcóticos son traficados para su consumo con un objetivo no medicinal. En el caso de los derivados del opio, se consumen para causar euforia o distorsión de la realidad. Estas sustancias se dividen en dos grupos. En primer lugar están los opiáceos. Estos hacen referencia al origen de la sustancia con respecto al opio, es decir, son sustancias que se extraen de la cápsula de la planta del opio. Por extensión, se denominan también así los productos químicos derivados de la morfina. En segundo lugar están los opioides. El término opioide se utiliza para designar aquellas sustancias endógenas o exógenas que tienen un efecto análogo al de la morfina y poseen actividad intrínseca. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen la capacidad que tiene un fármaco una vez unido a un receptor de generar un estímulo e inducir una respuesta o efecto farmacológico. Cabe resaltar que no todos los opioides son opiáceos ni todos los opiáceos son opioides. Ahora sigamos con los alcaloides. Los alcaloides son compuestos orgánicos de tipo nitrogenado que producen ciertas plantas. Producen efectos psicoactivos incluso a pequeñas dosis, por lo cual son frecuentemente utilizados en el campo de la medicina para tratar problemas mentales y calmar dolores. Es fundamental entender que la mayoría de los alcaloides tienen su origen en el reino vegetal, tanto así que aproximadamente el 10% de todas las especies de plantas tienen alcaloides. Un alcaloide puede generar dependencia en una persona. En algunos casos, como la cocaína, la adicción que genera es muy fuerte y los efectos para la salud resultan muy graves por el consumo. En otros casos, los efectos son menores, como en la cafeína. Los alcaloides no son dañinos o beneficiosos por sí mismos, sino que depende del uso que se les dé. La morfina, por ejemplo, es muy importante para inhibir el dolor después de una cirugía o mientras un paciente padece de cáncer, pero también puede provocar fallas renales o pancreatitis cuando se abusa de ella. Una vez entendido esto, ahora les hablaré de la cafeína. La cafeína es un alcaloide del grupo de las bases xantinas. Estas bases son sustancias que pertenecen a un grupo químico de bases purínicas, que incluyen sustancias endógenas tan importantes como la guanina, la adenina y el ácido úrico. La cafeína se encuentra de forma natural en las hojas, semillas y frutos de más de 60 plantas. También la llaman guanina, teína o mateína. Esto es relativo a las plantas de donde se pueden extraer. Este alcaloide en estado puro es sólido, cristalino, blanco y de sabor amargo. La composición química de la cafeína es esta. Se compone de 8 carbonos, 10 hidrógenos, 4 nitrógenos y 2 oxígenos. Y esta es su nomenclatura IUPAC. Estas son algunas plantas que contienen cafeína, las que mencioné al principio, la mateína, la teína y la guaranina. Bueno, ahora pasemos a los efectos. ¿Cómo actúa la cafeína en el sistema nervioso central? Lo que nos causa la cafeína es que nos aumenta el rendimiento intelectual, la actividad motora y a su vez nos disminuye la fatiga y el sueño. En cuanto a los efectos analgésicos, nos ayuda a aliviar la migraña. Y otro efecto importante es que aumenta la secreción de jugos como el ácido clorhídrico y la pepsina en el estómago. Esta acción la convierte en una droga irritante de la mucosa gástrica, pero a su vez tiene acción antiespasmódica en la vesícula. La cafeína eleva los niveles de dopamina y adrenalina. Químicamente, la adrenalina es una monoamina que es producida por las glándulas suprarrenales a partir de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Al aumentar esta, lo que hace es reducir la sensación de cansancio
y aumentar la capacidad de mantener un esfuerzo intelectual y mantener el estado de vigilia a pesar de la privación de sueño. Esta es la causa por la cual cuando tomamos café nos sentimos como en un estado de alerta y también es la causante por la cual se nos incrementa el ritmo cardíaco y se nos dilatan los vasos sanguíneos. La dopamina, por su parte, tiene muchas funciones en el cerebro, incluyendo papeles importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Por ende, cuando ingerimos cafeína, nos sentimos de buen humor y aumentamos nuestras capacidades de aprendizaje. Ahora, el principal efecto de la cafeína es el bloqueo de una molécula llamada adenosina. Pero en primer lugar, ¿qué es la adenosina? La adenosina se produce de manera natural cuando las células de nuestro cuerpo rompen las moléculas de otra sustancia compleja llamada trifosfato de adenosina, mejor conocido como ATP. Resulta que a medida que se acumula esta molécula en el cerebro, uniéndose a unos receptores químicos en nuestras neuronas, disparan una serie de reacciones químicas que ralentizan los neurotransmisores y su funcionamiento. En otras palabras, comenzamos a tener sueño. Entonces, aquí es donde interviene la cafeína, actuando como un antagonista de receptor. ¿Y cómo lo hace? Lo que pasa es que la cafeína y la adenosina tienen estructuras moleculares parecidas. Entonces, cuando la cafeína llega al cerebro, se instala en los mismos receptores que la adenosina, impidiendo que ésta cumpla su función. En esencia, bloquea el paso al inhibidor natural de nuestro organismo, haciendo que las neuronas permanezcan activas. Otro efecto de la adenosina es impedir el funcionamiento de la dopamina. Por eso es que se nos incrementan los niveles de dopamina cuando ingerimos cafeína, porque la cafeína estando en el lugar de la adenosina sí permite que la dopamina funcione. Ahora, ¿por qué la cafeína deja de ser efectiva? Resulta que nuestro organismo se va habituando a su presencia. Eso significa que mientras más cafeína consumamos, menos efecto tendrá. Un consumo elevado y regular de la sustancia conduce a un proceso de retroalimentación en el tejido nervioso y en el cerebro. Por lo tanto, proporciona una habituación a la cafeína. Sin embargo, este efecto de habituación puede ser minimizado con facilidad, es decir, después de una semana o 7 días ya volverá a tener el mismo efecto si se deja de tomar. A continuación les hablaré de la codeína. La codeína es un alcaloide que proviene naturalmente del opio y también se considera un narcótico. También es nombrada metilmorfina. Esta ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales como tratamiento terapéutico para las dolencias y la conciliación del sueño. Su composición química se compone de 18 carbonos, 21 hidrógenos, un nitrógeno y 3 oxígenos. Esa es su nomenclatura IUPAC y aquí están algunas de sus propiedades. Bueno, en cuanto a los efectos, la codeína actúa causando un efecto analgésico y sedante, antidiarreico y controla el dolor de las enfermedades terminales. También bloquea el reflejo de la tos a nivel cerebral, por ende se pueden encontrar gran variedad de jarabes para la tos. Algunos de sus efectos secundarios como somnolencia, disminución de rendimiento, mareos, ansiedad, temor, disforia, cambio de carácter y dependencia física. Ahora, la codeína y la morfina. Resulta que cuando se ingiere codeína, una enzima llamada citocromo la convierte en morfina en el hígado. Si comparamos estas dos, la codeína tiene menos efecto como sedante que la morfina. Y una de las diferencias más significativas es que la codeína no genera dependencia como lo hace la morfina. Por esto es muy peligroso que una persona consuma altas dosis de codeína, ya que algunas personas tienen variaciones de ADN que hacen que esta enzima sea más activa, esta enzima de acá, lo que hace que la codeína se convierta en morfina más rápido y más eficientemente que en otras personas.
y un alto nivel de morfina puede causar dificultades para respirar, lo que puede ser mortal. Por último, el fin narcótico. Muchas personas preparan esta bebida con fin recreativo para sentirse bien y distorsionar su realidad. Esta bebida es casera, es hecha con jarabe para la tos, refresco y dulce, teniendo como ingrediente principal la codeína del jarabe para la tos. Sin embargo, este tipo de jarabes son especiales, ya que están recetados por el médico por el hecho de contener este fuerte opioide. También contiene un fármaco antihistamínico con ciertos efectos sedativos y que puede afectar el funcionamiento motor de nuestro cuerpo. Su sabor afrutado, sumado a que se mezcla con refrescos, hace que quien lo tome lo haga sin ningún tipo de control, añadiendo a su cuerpo una cantidad insegura mucho más alta de la que consume una persona enferma. Los síntomas principales varían mucho en la persona que lo tome y van desde el estado de euforia a la relajación muscular, habla confusa, mareo y pérdida del equilibrio.